Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Estamos ya aquí, me hice para el otro lado. Ya estamos aquí para continuar con el estudio de la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración para comenzar el estudio. Señor, te queremos dar muchas gracias por este nuevo día. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos libremente como iglesia. Y gracias también porque tú has preservado tu palabra hasta nuestros días y podemos tenerla de una manera muy sencilla. Te agradecemos por tu Santo Espíritu, que Él es el que nos enseña todas las cosas y nos ponemos en sus manos para que seas tú quien ministre nuestra mente y nuestro corazón. Te pedimos también para el estudio con los niños y de tu palabra a mediodía y en la noche en la persona de Memo. Te agradecemos todo y te pedimos de tu bendición en los méritos y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok. Vamos a continuar con el estudio que se llama Soportando la Disciplina, que está en Hebreos 12, 5 al 14. Vamos a leerlo directamente de aquí de la presentación. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y este tema de la disciplina, y estamos hablando de la disciplina del Señor, es muy mal interpretado por los creyentes. ¿Y por qué es mal interpretado? No porque no entiendan la doctrina, sino porque o se aplica mal o el estado espiritual en el que se encuentran cuando la reciben pues es de la peor y se recibe de una manera equivocada. Pero lo que nos está diciendo este pasaje es que es algo en la cual todos los hijos de Dios participan. Todos. Y es un indicativo de que una persona es o no es hijo de Dios. Dice el versículo 9: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban. ¿Cómo? Como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Aquí nos está diciendo el modo y el objetivo para la disciplina de parte de Dios. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces el fruto de la disciplina siempre es un fruto apacible de justicia. ¿Qué le suena apacible? De paz. De paz. Mientras dura, no hay paz, todo se revuelve y todo duele, y como vamos a ver al rato, o sea, la disciplina tiene que doler. Si no duele, no es disciplina. Por lo cual, dice el 12, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El Señor va a hacer todo lo necesario para que en nosotros haya santidad y comunión con Él. ¿Qué nos queda a nosotros? Pues levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y retomar el camino que el Señor ya preparó de antemano para con nosotros. Y ahí está, ese es un súper resumen del pasaje. Vimos que es una actividad del Señor, que es exclusiva para los miembros de la familia del Señor. Vimos la base de la disciplina, que ya la vimos la vez pasada, los objetivos de Dios en la disciplina y el fruto de la misma en aquel que la soporta, porque es un hecho real
que dado que la disciplina duele, a la hora de que alguien está siendo ejercitado en la disciplina, puede ser que, como dirían por allí, tire la toalla y se eche para atrás y entonces ya no la soporta, ¿sí? Sino que dice, no, yo así no juego y me regreso al mundo. Y se va al mundo. Y pues entonces el Señor lo deja que se vaya al mundo para que sea Satanás quien trate con esa persona. La palabra en griego es paidenuo. La palabra significa entrenar como un niño. Ya dijimos y pusimos ejemplos de lo que significa este entrenamiento. De ninguna manera significa castigo. Esto es, la palabra que se usa para castigo es dicotomeo, que es muy diferente, y lo que significa es quebrantar. ¿Sí? La disciplina no quebranta, la disciplina corrige e instruye, que es bien distinto, bien distinto. Yo he escuchado a varios creyentes que dicen, ay, ando en pruebas. A ver qué tipo de pruebas. No, pues me está pasando esto, y tú oyes y dices, esas no son pruebas, eso es disciplina. Y una de las primeras tentaciones que tiene un creyente es negar que está en disciplina. ¿Por qué? Porque, bueno, siempre es difícil reconocer que está uno mal. Exacto. ¿Y por qué? Por el orgullo personal. Porque el reconocer que estoy bajo la disciplina significa reconocer, uno, que soy pecador, o dos, que me he desviado, y tres, que no me quiero corregir. Y entonces mi papá celestial tiene que darme. ¿Ustedes creen que van a llegar a la congregación el domingo? Jóvenes, les aviso que estoy en disciplina. Pues no, nadie va a hacer eso, nadie lo va a hacer. Lo que van a hacer es negarlo y decir, uy, ando siendo probado por el Señor, estoy en la escuela de Dios, Él está tratando en mi carácter en mangos, te está dando porque eres un necio que no quiere corregirse, por eso te está dando, ¿sí? Entonces, en el contexto de nuestro pasaje se está refiriendo a un acto de corrección por haberse desviado del camino. Comenzamos a ver ya más en detalle la disciplina del Señor, ¿sí? Vimos que en el versículo 6 la motivación del Señor para corregir a sus hijos es el amor de un padre hacia sus hijos, ¿sí? El 1 Corintios 13 vemos lo que es el amor de Dios, y una parte de ese amor es una parte que instruye, ¿sí? Que corrige, que lleva al crecimiento. En Efesios 2:10 vemos que el Señor ha preparado un camino de buenas obras, las cuales Él quiere que andemos en ese camino, porque Él lo preparó de antemano para nosotros, en forma personal. Aunque los caminos de todos los creyentes se parecen y vamos algunas veces sufriendo las mismas pruebas que todos los demás creyentes alrededor del mundo, ese camino es personalísimo. Es el Señor el que está trabajando en forma individual con cada uno de nosotros. Por eso es que quiere que nosotros caminemos por ese camino. Cuando nos salimos de ese camino, entonces le estamos diciendo a Dios, no quiero que formes el carácter de Cristo en mí. Yo me formo solito. Es como los niños de 2 años. ¿Qué dicen los niños de 2 años cuando empiezan a ver que tienen ciertas capacidades? Yo lo hago, yo. Y es una lucha de los papás con los escuincles de esa edad. ¿Por qué? Porque quieren hacerlo ellos. Lo mismo le pasa a los creyentes, ¿ok? Cuando quieren hacerlo ellos y apartarse de la voluntad directiva de Dios, Dios tiene que actuar, ¿sí? Apartarnos del camino de Dios es entrar en los caminos de injusticia, desobedeciendo al Espíritu Santo, lo que a Él no le agrada ni le permite. Entonces tiene que intervenir en una acción que llame nuestra atención y nos detenga del camino que llevemos y nos haga volver al lado del Señor Jesús en su caminar. Y vimos que hay 3 tipos de manifestaciones de la disciplina del Señor, es lo último que vimos la vez anterior.
Una de ellas es la educativa. El propósito es hacer correcciones en cuanto a conceptos equivocados en la práctica de la fe. Pusimos de ejemplo a Job, ¿sí? Y la otra es la preventiva. El propósito es prevenir, esto es antes de que suceda, que una persona se desvíe del camino. Que es para lo que sirven todas las señales que hay en la carretera, en las calles, etcétera. ¿Ok? Te están previniendo de algo que puede ser que resulte en algo malo. Por ejemplo, si tú vienes hecho la mocha en la carretera y ves un triangulito ahí, que se ve un carrito que va pasando en unas piedras que van cayendo, ¿qué significa? Eslaves. ¿Y eso qué significa? Que te pueden caer piedras arriba del techo. Exactamente, que se pueden desprender piedras si el ambiente ha estado húmedo, ¿sí? Puede ser que eso se pueda caer. ¿Qué tienes que hacer? Pues reducir la velocidad y pasar con precaución, ¿sí? Hay otros que dicen, quién sabe qué querrá decir, y pasan. Yo he visto muchos videos en donde pues en algunas ocasiones las piedrotas apachurran los carros o apenas se alcanzan a parar justo antes de que eso suceda. Bueno, la disciplina preventiva del Señor es para que ante la posibilidad de que te desvíes, Él llama tu atención. Esa es una llamada de atención, ¿sí? Para que no lo hagas. Hay muchos creyentes que lo entienden y detienen ese caminar equivocado, ¿sí? Y regresan al camino. Hay otros que no, y entonces pasan a la siguiente, que es la retributiva, como en el caso de David. Vamos a ver qué dice allí en 2 Samuel 12:10. Ay, déjenme pasar por acá. Dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. ¿Se acuerdan de qué es lo que había pasado? Ok. Resulta que en este punto David ya se había desviado de la voluntad directiva de Dios. Pero aquí vemos dos cosas que Dios sí dio. Dice, por cuanto me menospreciaste. Esto es, ¿qué es menospreciar? No darle el valor que se le debe dar especialmente a Dios, ¿no? En este caso. ¿Ok? Es no dar el valor correcto a algo o a alguien. ¿Sí? Sinónimo de menospreciar. ¿Sinónimo? Yes. Se los digo yo, despreciar. ¿Ok? Una vez, no una vez, la semana pasada se le preguntó a una persona famosilla ahí que si tú odias, y ella contestó, yo no odio, yo desprecio. Ay, guau, qué bueno, ¿eh? O sea, el desprecio es hacer a un lado a una persona, es no considerarla para nada, es darle un valor menor al que realmente tiene. Bueno, ¿qué hizo David? Despreció a Dios. ¿Ok? Bien dice el dicho, hormona mata neurona. ¿Ok? Eso fue lo que le pasó a David. O sea, le gustó tanto la chamaca que se estaba bañando que despreció el compañerismo con Dios por estar con esa mujer. Y entonces hizo todo lo que un hombre sin Dios haría. ¿Le valió sorbete? Pues a mí me vale. Y
Se acostó con ella, el resultado de la carnalidad se dio, ella quedó embarazada, ¿sí? Y después trató de ocultar ese hecho. ¿Por qué? Porque nuevamente, ¿qué hubiera sido más fácil? Reconocer su pecado y por su borreguito presentarse en el templo y decir, a ver, aquí traigo mi borreguito porque pequé. ¿No? ¿Qué hizo él? Despreció a Dios y dijo, mi testimonio es más importante que el de Dios. Y entonces trató de ocultar su pecado. ¿Lo logró? No, porque Dios se lo manifestó. Ante los hombres quizás sí, y ni bien, porque no fue él por Betsabé a su casa a decirle, oye, ven conmigo, mandó a alguien. Esos alguien ya sabían que David había traído una mujer al palacio. Quienes prepararon la cámara de David ya sabían que traía una chamaca ahí. O sea, la gente se enteró, pero él estaba omnibulado, o sea, su entendimiento estaba entenebrecido. Bueno, todo eso, ¿sí?, fue lo que lo llevó a actuar de la manera que lo hizo. Y todo redundaba en el desprecio a Dios. Y dice, y tomaste la mujer de Urías Eteo, ¿sí?, te volviste un adúltero de la peor calaña. Bueno, cuando nosotros abandonamos ese camino de buenas obras que Dios ha preparado de antemano para con nosotros, lo podemos hacer con la misma actitud de David. O lo podemos hacer en una actitud menos mala. O totalmente por error. Pero entonces la justicia retributiva, la disciplina retributiva del Señor no se manifestaría cuando lo hago por error. Entraría la preventiva. Él me diría, aguas, 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 ahí que lo que vas a hacer no está bien. Pero cuando ya tengo que recibir la disciplina retributiva es porque estoy de necio. Lo reconozco que estoy mal y me vale. Como dice el estudio, se denomina como retributiva porque es una respuesta al pecado cometido por alguien. Esta sería el equivalente al azote del que habla Hebreos 12:6. Cuando Dios tiene que aplicar su disciplina retributiva, ya es el azote. Y el azote es para que duela. Es una llamada de atención de una dimensión tal que me detenga en el mal camino que estoy tomando, el camino de injusticia, fuera del camino de buenas obras del Señor, y es para que yo regrese al camino correcto. Si no lo hago, bueno, pues el Señor seguirá aplicando su justicia retributiva en grados superiores cada vez. ¿Hasta qué punto? Hasta la muerte. De igual forma, nosotros cuando nuestra desviación pone en entredicho el carácter del Señor y es motivo de burla o mal testimonio a los creyentes y peor aún a los incrédulos, Dios puede actuar aún hasta la muerte del rebelde. ¿Ok? Sí, Señor. Hace un momento lo estaba mencionando acerca de David, que lo más fácil hubiera sido bueno, en el caso de aquel entonces, pues llevar un corderito y al sacrificio, ¿eh? Sí. En el caso de nuestros tiempos, digo, porque a lo mejor algunos nos están escuchando de internet, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Pues hacerle caso al Espíritu Santo y detenernos en el momento antes de... ya lo hiciste, pues 1 Juan 1:9. ¿Ok? Es arrepentirte, confesarlo, ¿sí? Y permitir que Dios te limpie de tu maldad. De tu maldad. ¿Ok? De nuestra maldad, diría el otro. ¿Ok? Sí, creo que hagas eso porque va a decir, bueno, y nosotros, porque hay unos que pues, piensan que... ¿Será?
Pues solamente que sea judaizante, pero bueno, okay, está bien. No tanto eso, pero bueno, sí, también hoy en día sí. Hoy en día sí ya también, ¿no? Pero hay muchos que piensan que algo más se tiene que hacer o no sé. Pero bueno, a lo mejor. La aclaración era esa, que finalmente nosotros confesando, como dice el 1 Juan 9. Cabe la observación porque la mayoría, no sé qué porcentaje de los nuevos creyentes vengan de la religión popular, y en la religión popular ahí sí es pues entre más duro sea la manda, más me acerca a Dios, ¿no? Entonces, a lo mejor aplicaría ahí, no, pues te tienes que ir desde Otumba hasta la Villa Encado. ¡Ay, jole! Entonces, ahí sí va a llegar sin rodillas, ¿verdad? Se sube en un carrito que lo lleve, ¿no? Ok. Hecha la aclaración, ¿sí? Vamos a continuar. El versículo 5 es una referencia a lo que dice Proverbios 3, 11 al 12. Vamos ahí a Hebreos 12, 5. Dice, y habéis ya olvidado la... Ay, pero déjenme poner el texto, espérenme. ¿Hebreos? Sí, Hebreos. Hebreos 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Y vamos a leer el 6 de una vez. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esto es una referencia a Proverbios 3, 11 al 12. Vamos a ver qué dice. Proverbios 3. Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. ¿Cuál es la diferencia entre los dos pasajes? La palabra castigo. Y desmayo. ¿Ok? Esas son las dos diferencias, ¿sí? Dice, y nos muestra cuál puede ser la actitud de una persona hacia la corrección del Señor. ¿Sí? Una es menosprecio, ¿ok? Ya dijimos que era desprecio el sinónimo. Menospreciar es no considerar algo en el justo valor que tiene. Un creyente menosprecia la disciplina del Señor cuando está en una posición de orgullo y no tiene el temor reverente por la santidad y justicia del Señor. O sea, le vale, sí. Pregunta, ¿también se puede ocupar la palabra aquí como repudio? Pudiera ser, aunque el repudio es el rechazo y el menosprecio y desprecio es infravalorar. ¿Ok? Cuando tú desprecias a una persona no se merece mi trato. ¿Ok? El menosprecio es alguien que es menos que nada para que yo lo tome en cuenta. ¿Ok? Y el rechazo es ni siquiera te me acerques, ¿no? Pues así que sí es distinto, aunque no dudo que pudiera ir incluido en aquel que tiene esta actitud, ¿verdad? Dice, piensa que puede vivir tomando decisiones sin considerar al Señor en ellas y cómo pueden afectar esta su relación con Él. Hay muchas advertencias a lo largo de la Biblia de lo que implica separarse del Señor. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué es nada? Hay algunas personas que ese nada, o sea, le dejan un casi nada. Y ese casi se vuelve de una rendijita así, una ventanota así. ¿Ok? Y entonces se meten por ahí y piensan que pueden estar bien con Dios y pueden estar bien con los demonios. Por eso es la advertencia de Pablo en donde dice,
no te puedes sentar a la mesa del Señor y a la mesa de los demonios. ¿Por qué lo dice? Porque las personas estaban colando por allí, pensando que estaban bien con Dios. Bueno, eso es una idea equivocada que Dios tiene que corregir. Y entonces Él va a aplicar o su disciplina preventiva, o su disciplina educativa, o la retributiva, dependiendo del estado en el que esté una persona. Pero va a ser cualquiera de esas tres, pero Dios no se va a quedar cruzado de brazos para decir, a ver, ¿a qué hora sé? Dios no se queda cruzado de brazos, Él actúa. No va a decir, bueno, mañana lo corrijo. No. Mi mamá tenía una amiga que ella le decía, Claudia se llama su hija, o se llamaba su hija. Dice, yo a Claudia, cuando se porta mal, no le doy en el momento. Yo dejo que se le olvide, que se vaya a dormir. Y cuando ya está dormida, llego con el cuervo, ¿sí? La destapo y me la ejecuto. ¡Pum, pum, pum! Y Claudia dice, ¿por qué? ¿Por qué? Por esto que hiciste en la mañana. Dice, de esa manera, corrijo y le enseño a temer. Bueno, esa es una manera de educar a su hija. Cuando su hija creció y tuvo la edad suficiente, se fue de su casa. Porque el único que alimentó fue la rebeldía de Claudia. ¿Ok? Dios no va a alimentar nuestra rebeldía. Él te da en el instante. Así era mi mamá. Te soltaba el cachetadón o te aventaba lo que tenía en la mano. ¡Pum! El chiste era que corregirte. ¿Ok? Bueno, a lo mejor no era lo más adecuado, pero de que entendía uno, no podías decir, oye, ¿quién sabe qué está pasando aquí? Nada más. Con las manos en la masa te ejecutaban, ¿ok? Bueno, pues Dios te da en el momento, ¿ok? Y tienes la oportunidad de decir, ay, ¿qué está pasando? ¿Ok? ¿En qué estado estoy? ¿Sí? Cuando tú no te haces esa pregunta es porque ya estás en la rebeldía completa. Entonces, pues el Señor por eso te está dando su disciplina retributiva. Desmayo. Como ya vimos en los versículos 1 al 4, desmayar es dejarse dominar por el desaliento. Pensar que es el final del camino y que no hay más que hacer. Proverbios usa la palabra fatigues, que es cansarse, estar harto. Aquí dice, no te fatigues de su corrección, porque si a ti te corrigen mucho, es porque hay mucho desviado, es porque hay mucho malentendido o hay mucha rebeldía. Y antes que decir, ay, ya no aguanto más disciplina, pues corrígete, manito, corrígete, y vas a ver que ya no va a haber más disciplina. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es educarte, es que regreses a su santidad. Y si estás en comunión con el Señor y en su santidad, ¿tú crees que te va a dar gratis? La palabra de Dios lo dice, Él no no castiga voluntariamente a los hijos de los hombres. No es porque ese día se levantó de malas el Señor con el pie izquierdo y dijo, ¿a quién castigaré hoy? No es así. La Biblia lo dice bien claro. Él siempre es justo, amoroso, recto. O sea, eso es algo que es maravilloso. O sea, no tenerte que despertar y decir, ay, ahora, ¿quién sabe cómo me tratará Dios? Para alguien que está en comunión con Él, ni siquiera esos pensamientos pasan por su mente. ¿Por qué? Porque si cree en el Dios de la Biblia, sabe que Dios no es así.
En cualquiera de las dos actitudes que dijimos que era ¿qué? Menosprecio y desmayo, la disciplina pierde efectividad en el que las manifiesta porque no tiene la actitud correcta hacia la instrucción del Señor. Ejemplos: Sansón y Jonás. ¿Cuál era la actitud de Sansón? Prácticamente a mí no me importa lo que diga Dios, yo quiero esto. Sí, o sea, él decía: yo soy el superjuez, yo aplico la justicia de Dios a todos los filisteos, no pueden conmigo. Si Dios quiere que algo le ocurra a los filisteos, recurre a mí. Él tenía ese concepto de sí mismo, pero también tenía un concepto que era caminar con un pie en el filo del pecado y con otro estar aplicando la justicia de Dios. Le encantaba hacer, ¿cómo diríamos? Presumir su fuerza, su poder, su posición. ¿Sí? O sea, tráeme esto, que les voy a poner una adivinanza y voy a matar al león y después voy a ir a ver cómo está. O sea, hacía cosas que no debía hacer y confiaba en sí mismo. ¿Qué significa eso? Que menospreció a Dios. Llegó un momento de su vida que dijo: yo puedo sin Dios. ¿Pudo sin Dios? En la última ocasión en que Dalila le dijo: David, Sansón, los filisteos sobre de ti, dice que él pensó que iba a escapar como en las otras ocasiones, pero no sabía que Dios ya se había alejado de él. Y entonces trató de actuar y ya no pudo. Bueno, él tenía una mala actitud ante la disciplina del Señor. ¿Y Jonás? Él pensaba que su justicia era superior a la de Dios. Y cuando Dios le dijo: ve a Nínive y diles que Nínive va a ser destruida, dijo: nah, si voy a Nínive y les digo eso, se van a arrepentir. Y estos malditos que hacen sufrir al pueblo de Israel, que lo tienen sojuzgado y entran a las poblaciones y matan a las embarazadas y a los niños y se roban toda la comida, no, que Dios los mate. Me voy para España. Y se fue para España, pero en el camino Dios, ¿qué dijo? No, joven, usted no va para España, usted va a Nínive. No quiero ir. Bueno, pues ahí te va una tormenta. O sea, fíjense, ahí te va una tormenta. Llegaron los incrédulos y le dijeron: oye, dormilón, despiértate, ¿qué no ves? Ahora sí que la tormenta y no te hincas. ¿Y qué dijo Jonás? Todo esto es por causa de mí. Sí. Aviéntenme al mar y todo se va a arreglar. ¿Qué hicieron los marineros? No lo aventaron. O sea, tenía más misericordia un marinero incrédulo, ¿sí?, que Jonás mismo para con los de Nínive. Pero al final de cuentas dijeron: no, pues sí, vamos a echarlo al agua. Lo aventaron al mar, un gran pez se lo tragó. Dice que todo se calmó, ¿sí? Y mientras, ¿en dónde escupieron a Jonás? En la playa, ya cerca de donde debería de estar. No le quedó otra a Jonás más que ir y decirlo, ¿verdad? Nínive será destruida de aquí a 3 días.
¿Y después qué? Se fue a sentar abajo de una encina a esperar el juicio de Dios, porque él decía, no se van a arrepentir estos malvados, voy a ver cómo Dios los destruye. ¿Todavía estaba en la justicia de Dios? No. Y Dios tuvo que seguir tratando con él. Bueno, ese Jonás, ¿qué le dijo a Dios? Mátame. Es mejor que me mates a que yo esté aquí, ¿sí? Después de que la calabacera se secó y el rayo del sol me da. Ay, pobrecito Jonás. ¿Ok? No estaba dispuesto a sufrir nada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque había desmayado. Tenía una mala actitud de menosprecio y una mala actitud de desmayo. Y entonces Dios tuvo que tratar duramente con él. Por ahí se oiría una vocecita que dice, ¿y qué con nosotros? Bueno, pues ni Sansón ni Jonás son diferentes a ti y a mí. Todos tenemos la misma naturaleza pecaminosa y todos podemos caer en lo mismo. La actitud que debemos de tener ante la disciplina del Señor es la que está en Salmos 51, 17. Vamos a ver qué dice Salmos 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Ok? Aquí está. ¿Cuál debe ser la actitud? Ok, aunque humildad, para no confundirla con ser pobre, vamos a llamarle sujeto a Dios, ¿sí? Y contrito, ¿qué es el trito? No, ¿verdad? Contrito es arrepentido, ¿ok? Ese es el punto. Si yo no tengo, ante la evidencia de que Dios me está castigando por mi pecado, si yo no estoy realmente arrepentido y sujeto a la autoridad de Dios, no me va a servir de nada la disciplina. Dios tendrá que subir el nivel de la disciplina, ¿ok? Hasta que yo esté contrito y humillado, que es cuando yo puedo aplicar Primera de Juan 1:9. Cuando ya decimos, sí, cierto, Señor, pequé contra ti, que es justo lo que está sucediendo en el Salmo 51. Ahí está David pidiendo perdón por su pecado con Betsabé. Dice, contra ti he pecado y solo contra ti. ¿Ok? Cuando Natán le dijo, tú eres el tal hombre, ¿qué dijo David? He pecado contra Dios. ¿Ok? Allí estaba realmente sujetándose a la voluntad y a la justicia de Dios. ¿Ok? Empezó a tener la actitud correcta. ¿Sí? Y se arrepintió. No nos lo dice ahí en Samuel, pero nos lo dice en el Salmo. ¿Sí? Que estaba ya con un corazón arrepentido. ¿Ok? Si no ocurren esas dos cosas, la disciplina de Dios no va a cesar. Quebrantamiento de espíritu. Es un espíritu quebrantado, es aquel que está consciente de su incapacidad y que acepta su realidad delante del Señor como consecuencia de haber andado independientemente del Señor. Ahí en Proverbios 16:8 es abandonar el orgullo delante de Dios. Vamos a ver qué dice Proverbios 16:8. Ay, déjenme pasar para acá. Estoy aquí en algo que no se puede. Ahora sí. Cada vez abre esto, no sé por qué. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin
derecho. ¿Ok? Entonces voy a abandonar el mal camino, dice, y el 9, ¿no? También nos lo dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Entonces, ¿qué es el propósito final de la disciplina? Cuando yo tengo ese quebrantamiento de espíritu, estoy reconociendo mi incapacidad y recurriendo al Señor. Estoy ahí, ¿sí? En la disposición. Un corazón contrito, contrito es arrepentido, que ha cambiado su manera de pensar con respecto al camino que había estado siguiendo para no querer seguir en él. Esto es, yo puedo pensar con mi entendimiento entenebrecido, el de la carne, ¿sí? Que un caminar me va a hacer salirme con la mía. Y puedo tomar ese camino, ¿sí? Pensando que es el correcto, pero cuando Dios me aplica la disciplina es para que yo salga de ese camino y regrese al buen camino. Entonces el corazón contrito reconoce que había uno tomado el mal camino, ¿sí? Se arrepiente, esto es, le da vuelta a ese mal camino que se había tomado y regresa a tomar el camino correcto. Eso es lo que significa el arrepentimiento. Y el corazón humillado es estar dispuesto voluntariamente a sujetarse al Señor, reconociendo su señorío, santidad y justicia. ¿Ok? Hasta ahí es cuando tú puedes decir, Señor, gracias por las nalgadas que me diste. ¿Ok? ¿Conocen algunos hijos que le den las gracias a sus papás porque se los ejecutaron? Uy, me sobran muchos dedos, pero sí he conocido niños que dicen, está bien, qué bueno que mi papá me disciplinó. Y lo hace porque me quiere. ¿Okay? A lo mejor no entiende más de que por qué tomó el mal camino, pero él entiende que es un acto de amor de sus padres. Y entonces eso es que está humillado ante la autoridad de sus papás. Quien no tiene estas tres características no podrá aprovechar la disciplina del Señor, como ya habíamos dicho antes. Concluimos que la disciplina del Señor es un acto paternal de amor para la enseñanza correctiva que Él aplica en los creyentes que se han desviado para que regresen al camino correcto. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna queja? Cuando no se tiene la actitud correcta hacia la disciplina, Dios tiene que tratar con nosotros para que nos sea de provecho. ¿Ok? Dios no da vara así nomás porque sí, sino Él quiere que el fruto de la disciplina se manifieste en la persona a la cual Él disciplinó. Entonces ya vimos, por un lado, lo que es la base de la disciplina, lo que es la disciplina, y nos falta el último punto, que ese ya lo vamos a ver la siguiente vez. ¡Ay, es muy temprano! No, es suficiente para prepararnos para el siguiente evento de enseñanza. ¿Ok? La siguiente vez vamos a ver lo que es el proceso de la disciplina. ¿Cómo? Y básicamente esto va a ser en el contexto de la iglesia. ¿Ok? Dios aplica la disciplina a cada persona en particular de una manera diferente. ¿Ok? Pero en el contexto de la iglesia siempre es igual. ¿Ok? Porque es algo colectivo. ¿Ok? Va a variar dependiendo de la iglesia o de la iglesia local, pero para que no haya mucha variación, Dios dejó instrucciones claras de cómo se debe de aplicar la disciplina en la iglesia. Y eso es lo que vamos a ver la siguiente ocasión. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? ¿A poco? Bueno, muy bien, vamos a orar. Señor, te queremos dar muchas gracias porque en ti podemos descansar completamente en tu amor. Gracias porque también tu justicia es perfecta.
también porque tú nos has manifestado claramente en tu palabra por qué, cómo y cuándo vas a aplicar la disciplina. No queremos ser disciplinados por ti, queremos vivir en la suprema gracia, caminando al lado del Señor Jesucristo. Y te pedimos, Señor, porque tú nos apercibas, nos des el entendimiento espiritual para no tener necesidad de la disciplina. Te agradecemos, Señor, por este tiempo y pedimos de tu bendición para el resto del día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues nos veremos en la siguiente, si Dios quiere.